Hay un libro que vendió más de 20 millones de copias, que cambió cómo millones de personas piensan sobre el cambio de comportamiento y que honestamente está bien fundamentado, pero hay algo que James Clear no te dice en Hábitos Atómicos, algo que yo como psicólogo noté desde la primera vez que lo leí. Y no es que esté equivocado, es que hay una capa más profunda que él no alcanzó a explorar, porque Clear es escritor y divulgador, yo soy psicólogo y actualmente estudiando una maestría en psicología clínica y de la salud. Y esa diferencia importa. En este video te voy a explicar exactamente qué dice Claire, por qué funciona y qué es lo que la psicología clínica añade a eso que él dejó incompleto. Cuando termines este video, vas a entender los hábitos de una manera que el 90% de las personas, incluyendo las que leyeron el libro, no entienden. Quédate hasta el final porque la parte más importante está en el último bloque. Primero, un poco de contexto sobre quién es James Clear y por qué su libro importa. James Clear es un escritor estadounidense, publicó Hábitos Atómicos en 2018. El libro se convirtió en uno de los más vendidos de la última década, no porque inventara nada nuevo, sino porque tomó décadas de investigación en psicología conductual y las tradujo al lenguaje accesible. Eso tiene un valor enorme, pero también tiene un costo. Cuando simplificas, a veces sacrificas precisión. Y esto es lo que comúnmente pasa cuando intentas hacer contenido corto para explicar cosas de psicología, ya que el tiempo no alcanza para una explicación más robusta. Yo llevo años estudiando psicología del comportamiento desde el lado clínico. Trabajo con personas reales en contextos reales, donde los hábitos no fallan por falta de disciplina, fallan por razones mucho más complejas. Y esto es lo que quiero explorar contigo el día de hoy. No para destruir el trabajo de Claire, porque insisto, está bien hecho, sino para darte una imagen más completa o amplia. Empecemos por lo que sí es sólido, el ciclo del hábito. Claire estructuró su modelo alrededor de 4 leyes. Señaló, señal, anhelo, respuesta y recompensa. Esto no es nuevo, lo describió Skinner en 1938 cuando estudió el condicionamiento operante y lo refinó Charles Duhigg en El poder del hábito en el 2012. Lo que hizo Claire fue sistematizarlo, de manera que cualquier persona pudiera aplicarlo. Lo explico. La señal es lo que dispara el comportamiento, el anhelo es la motivación detrás, la respuesta es la conducta en sí misma, la recompensa es lo que hace que el cerebro decida repetirla. Desde la neurociencia esto tiene sentido. Anne Greville, investigadora del MIT, documentó cómo los ganglios basales, una estructura cerebral, consolida patrones de conducta repetitiva hasta volverlos automáticos. Eso es exactamente lo que Claire llama hábito. Y personalmente, a mí no me gusta hablar de neurociencia porque no es muy fuerte, pero es importante entender que hay una parte biológica dentro de nosotros y no podemos dejarla fuera. Cuando un comportamiento se repite lo suficiente en un contexto estable, el cerebro lo transforma en un programa automático para conservar energía cognitiva. Lo que te quiero decir es que el cerebro es flojo y si lo piensas bien, toda una vida se va a repetir constantemente. La misma rutina para bañarte, la misma ruta para ir a tu escuela o al trabajo, la manera en que conduces, todo se vuelve automático y rutinario. En otras palabras, un hábito. Ahora, la regla del 1%. Si mejoras un 1% cada día durante un año, termina siendo 37 veces mejor al final. Eso es matemáticamente correcto. Es interés compuesto aplicado al comportamiento. Todo eso suena muy bonito y con mucha razón, pero aplicarlo en nuestras vidas en este momento, en nuestra vida, tal vez no es razonable. Albert Bandura, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, lo llamó de otra manera, autoeficacia acumulativa. La idea es que cada pequeño éxito fortalece la creencia de que puedes tener más éxitos, y esa creencia es lo que sostiene el cambio a largo plazo. Y a estas creencias las llamamos premisas tácitas. Premisas tácitas. Básicamente lo que quiere decir es que son supuestos que damos por ciertos sin cuestionarlos, y desde los cuales interpretas todo lo que pasa. Si quisiéramos ejemplificar en algunas frases esto que acabamos de decir, podría ser de esta manera. Y este es un ejemplo. Si mi novia no me regresa la llamada, entonces no le importo. Si no le importo a mi novia, entonces algo debe estar mal conmigo. Si hay algo mal conmigo, entonces nadie me va a querer jamás. Esto es un patrón de creencia automático.
a veces inconsciente, que si no paramos a escucharlos probablemente se mantenga en el tiempo causando sufrimiento. Así que por esta razón es importante celebrar cualquier logro por pequeño que sea. Y si el logro te está llevando a ser la persona en que te quieres convertir, mejor aún. Bien, todo esto es sólido, entonces, ¿qué es lo que falta? Hay un capítulo en Hábitos Atómicos que se llama La verdadera razón por la que los hábitos fallan. Claire dice que el problema es la identidad, y tiene razón, pero se detiene demasiado pronto. Él propone que el cambio de comportamiento tiene 3 capas, como una cebolla. La capa más externa son los resultados, lo que quieres lograr. La capa media son los procesos, lo que haces. Y en el núcleo está la identidad, en quién te conviertes. Su argumento es que la mayoría de las personas intentan cambiar desde afuera hacia adentro. ¿Quieres bajar de peso? Entonces voy al gimnasio. Y que el cambio real ocurre de adentro hacia afuera. Soy alguien que cuida su cuerpo. Entonces, naturalmente, voy a ir al gimnasio. Eso es correcto y está bien fundamentado. Pero hay una pregunta que Claire no responde. ¿Qué pasa cuando tu identidad no quiere cambiar? ¿Qué pasa cuando hay una parte de ti que se resiste, aunque conscientemente digas que sí quieres cambiar? Eso tiene un nombre en psicología clínica. Se llama ambivalencia. Y es la razón por la que el 90% de las personas que leyeron Hábitos Atómicos subrayaron el libro, hicieron notas y dijeron, esto me va a cambiar la vida. Y terminaron exactamente igual 6 meses después. La ambivalencia no es una debilidad, es la coexistencia simultánea de dos motivaciones contradictorias. Una parte de ti quiere cambiar, otra parte de ti siente que el cambio es una amenaza. William Miller y Stephen Rollnick, creadores de la entrevista motivacional, documentaron esto extensamente desde los años 80. Su hallazgo central, la resistencia al cambio, no se vence con más información ni con más disciplina. Se trabaja explorando qué parte de la identidad actual se siente amenazada por el cambio. Un ejemplo concreto. Una persona quiere dejar de fumar. Sabe que es malo y causa cáncer. Tiene toda la información, pero lleva 15 años siendo el que fuma afuera del trabajo o en su área en su momento de comida. Ese hábito no es solo nicotina, es el momento en que se desconecta del estrés, es la identidad social de soy el que toma las cosas con calma, se le quita el cigarro sin abordar eso, no lo estás cambiando, lo estás vaciando. Y el cerebro, que prioriza la supervivencia y la coherencia de identidad, va a encontrar la manera de volver. Eso es lo que Claire no te dice. Entonces, ¿cómo se trabaja esto desde la psicología? Hay tres principios que en clínica son fundamentales y que complementan directamente el modelo de Claire. Primero, antes de cambiar un hábito, hay que entender qué función cumple. En psicología cognitivo-conductual, ninguna conducta existe en el vacío. Toda conducta, incluso la destructiva, está cumpliendo alguna función. Reducir ansiedad, evitar algo, obtener alivio, sentir control. Si intentas eliminar el comportamiento sin entender su función, el cerebro simplemente sustituirá un comportamiento por otro que cumpla la misma función. A esto se le llama sustitución del síntoma. Segundo, y esto conecta directamente con Claire, el diseño del entorno importa más que la fuerza de voluntad. Roy Baumeister, psicólogo de la Universidad de Florida, publicó en 2010 un estudio que mostraba que la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota a lo largo del día. Claire llamó a esto diseño de entorno y lo explica bien, pero hay algo que no menciona. El entorno social es igual o más poderoso que el entorno físico. Nicholas y James Flower, en su investigación sobre redes sociales y comportamiento, demostraron que la probabilidad de que una persona adopte un hábito saludable aumenta significativamente si alguien en su red social cercana lo hace primero. No porque los limite conscientemente, sino porque el entorno social redefine qué comportamientos parecen normales. Y si después de esto no crees que tu contexto importa, nada lo va a hacer. Tercero, y esto es lo más importante, la recaída no es el fracaso. La recaída no es el fracaso, es parte del proceso. Claire menciona la regla de nunca falles 2 veces consecutivas. Y eso está bien, pero en clínica el modelo
transteórico del cambio describe algo más preciso. El cambio de comportamiento no es lineal, es espiral. Las personas no van de no tengo el hábito a tengo el hábito en línea recta. Pasan por precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Y con frecuencia regresan a etapas anteriores varias veces antes de consolidar el cambio. Y eso no es fracaso, es el proceso normal del cambio humano. Así que la próxima vez que intentes cambiar algo de ti, ten paciencia y ten fe y confía en el proceso. El problema con cómo se comunica la productividad y hábitos atómicos no es la excepción, es que presenta el cambio como un proceso limpio, lineal, casi mecánico, nada humanizado. Y eso genera una expectativa que cuando no se cumple produce vergüenza. Y la vergüenza es uno de los mayores saboteadores del cambio de comportamiento que conocemos en psicología. Entonces, ¿cómo integras todo esto? Te propongo un marco de 3 preguntas que en clínica uso como punto de partida antes de trabajar cualquier cambio de conducta. Pregunta 1. ¿Qué función cumple ese hábito que quieres cambiar? No me refiero a la función racional, me refiero a la función emocional. ¿Qué te da? ¿Qué evita? ¿Qué regula? Es todo un proceso de pensamiento, de si pasa esto, entonces pasa esto. En otras palabras, trabajar haciendo explícito lo tácito, porque si puedes nombrarlo entonces ya no va a operar invisible y ahí es donde empieza el cambio real. Si no puedes responder esa pregunta, el cambio va a tener complicaciones al sostenerlo. Pregunta 2. ¿Qué parte de tu identidad actual está amenazada por ese cambio? Esta es la pregunta que Claire roza pero no profundiza, porque el cambio de identidad no es solo decidir ser otra persona, a veces implica duelo, implica soltar una versión de ti que fue funcional en algún momento de tu vida y eso requiere reconocimiento, no solo estrategia. Ahora, ¿entiendes por qué los cambios no pueden ser lineales? Hay que tener empatía y compasión por ti mismo. Pregunta 3. ¿En qué temporada de tu vida estás? Claire menciona esto al final del libro y me parece lo más honesto que escribe. Los hábitos que te llevaron aquí no son necesariamente los que te llevan al siguiente nivel. Cada etapa de vida tiene demandas distintas. Un hábito que fue adaptativo a los 22 puede ser disfuncional a los 30 o 35. Y pregúntate, ¿qué estoy optimizando en esta temporada específica? Te saca de la trampa de perseguir hábitos que ya no corresponden a quien eres, porque el cambio no ocurre de la noche a la mañana y encima de todo eso tenemos diferentes contextos, algunos más favorables que otros, vínculos que nos nutren o que nos apagan. Si respondes estas 3 preguntas con honestidad, las 4 leyes de Clear dejan de ser un sistema mecánico y se convierten en algo que realmente puede sostener un cambio duradero. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir. James Clear hizo un trabajo valioso y el hecho de que millones de personas estén pensando en sus hábitos de manera más intencional es bueno. Pero el cambio de comportamiento no es un problema de información ni de estrategia, es un problema de comprensión propia. Y eso, la comprensión propia, es exactamente lo que la psicología existe para acompañar. Si estás en un momento donde sientes que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo, eso no es falta de disciplina, es una señal de que hay algo que vale la pena explorar. Y para eso existe la psicoterapia, no como último recurso, como herramienta de crecimiento. Y puedes encontrar un psicólogo cerca de ti, una persona real, cerca donde vives, un mentor con quien puedas trabajar esto en profundidad. Este contenido es psicoeducativo y no reemplaza la atención clínica individual. Si este video te aportó algo, suscríbete. Y si tienes una pregunta sobre hábitos o cambio de comportamiento, déjala en los comentarios. La respondo en el siguiente video. Nos vemos.